¡Aloha, mi gente! Soy Nelly Maldonado, psicóloga de profesión y por supuesto que mamá, esposa y amiga con todo el corazón. Suena algo cursi, ¿no? Pero esta soy yo. Mi gente, estoy súper emocionada porque es mayo y este mesecito festejamos el Día Nacional del Psicólogo en México. El viernes pasado fue esta fecha súper importante para mí y claro que no puedo pasar desapercibido este día sin felicitar a mis colegas queridos que dedican su vida con tantísimo amor y cariño a esta carrera en las diferentes áreas que se puedan imaginar, ya sea en la laboral, en la educativa, en la clínica. Les mando un mega abrazo y una súper felicitación, en especial a todos aquellos con los que compartí algún momento de mi vida, con los que he convivido y a los que saben que adoro con todo el corazón. Y bueno, después de esta felicitación, pues me gustaría compartirles una información súper importante. Buenas noticias para todos mis colegas, para los que no lo sepan. En otros países se festejan diferentes fechas. Quiere decir que nos podemos solidarizar con aquellos países y de repente festejar todo el año. Los motivos por qué las fechas son distintas es porque cada país ha tenido su evento especial o importante, o cuando ha comenzado a tomar mucho más auge la carrera dentro de sus países, y es cuando comienzan o decretan, dicen, ok, vamos a instituirlo como el Día del Psicólogo. Les paso el chisme completo. Aquí la lista de las fechas y los países en donde se festeja el Día del Psicólogo. República Dominicana, 6 de abril. Cuba, 13 de abril. Perú, 30 de abril. México, 20 de mayo. Paraguay, 22 de mayo. Panamá, el 22 de junio. Bolivia, 12 de julio. Guatemala, 23 de julio. Ecuador, 14 de agosto. Argentina, 13 de octubre. Chile, 12 de noviembre. Colombia, 20 de noviembre. Venezuela, el 22 de noviembre. Y finalmente Uruguay, el 4 de diciembre. Si se dan cuenta, todo el año podemos festejar el Día del Psicólogo, excepto por 4 meses que son enero, febrero, marzo, y me parece que septiembre no tienen Día del Psicólogo en ningún país de Latinoamérica, pero los demás meses podemos festejar hasta 2 o 3 veces por mes. ¡Qué buena noticia!, ¿no? Yo solamente les quería pasar el chisme, pues para, como les decía, a los que todavía no estaban muy enterados de tal tema, o mis familiares, amigos, para que me festejen todo el año. Y claro, por ahí debe de haber algún curioso que se pregunta, ¿y por qué se festejan diferentes fechas? Bueno, la cuestión aquí es que cada país va instituyendo el Día del Psicólogo dependiendo de las fechas que son especiales para ellos en particular. ¿Por qué se instituyó en México particularmente? Bueno, pues porque en 1950 comienza a tomar mucho más auge lo que es la carrera de psicología como una licenciatura en la UNAM, o lo que es la Universidad Autónoma de México. Anteriormente a ese año pues solamente había como una materia en una preparatoria, o había doctorados y maestrías que podían tomar quienes ya habían cursado la carrera como tal. Esto solamente era para profesionistas, pero tenían que ir fuera del país para tomar una carrera de psicología. Antes no se podía. Es la Federación Nacional de Colegios y Sociedades y Asociaciones de Psicología en México decide que iban a instituir el Día Nacional del Psicólogo en México, debido a que un 20 de mayo se dio la primera licencia para ejercer en México. Y el Día Nacional del Psicólogo lo estamos festejando en México apenas hará como unos 18 años, me parece que desde el 98 para acá. Pero pues yo ya les pasé la lista para que, aunque sea un apapacho, una felicitación, ustedes, no importa que yo sea de México, nos solidarizamos con los demás países, ¿por qué no?
Y después de recibir virtual e imaginariamente sus abrazos, apapachos y felicitaciones, pues no me queda más que comenzar con lo que decidí festejar este día, que es compartiendo cierta información que de pronto encuentro cierta confusión en lo que es un psicólogo, lo que es un psiquiatra o lo que se dedica, lo que pueden hacer, etc. Muchas veces me lo han preguntado, otras tantas veo como que de pronto en las telenovelas y las películas infinidad de información confusa de lo que es un psiquiatra y un psicólogo, y de pronto entonces la gente o se asusta y le tiene miedo al psicólogo y dice no, porque si se enteran que voy al psicólogo van a decir que estoy loco. De repente está distorsionado lo que es las funciones del psiquiatra o las del psicólogo. Tenemos esa confusión en casa de a quién acudir, a dónde ir, para qué me sirve uno, para qué me sirve el otro. Bueno, para comenzar hay que diferenciar qué es lo que estudia cada uno. Por ejemplo, el psicólogo estudia la licenciatura en psicología, 4 o 5 años dependiendo de la universidad y dependiendo de cómo se establezcan los semestres, cuatrimestres, etc. Y lo que es el psiquiatra estudia primeramente la carrera de medicina para después poder hacer una especialidad en psiquiatría. Así como hay médicos que se especializan en ginecología, para ser como más específico en sus labores, de la misma manera se especializan en la psiquiatría. Por su parte, el psicólogo, cuando termina la licenciatura, después de sus 4 o 5 años que les comentaba, entonces puede estudiar alguna especialización, ya sea en el área educativa, laboral, en la clínica, especializarse aún más, como igual para ser un poco más específico. Pero saliendo de la licenciatura, ya puede ejercer en las diferentes áreas de aquí y después tomar maestrías o doctorados en algo que se quieran súper especializar. Que el psiquiatra está apto para medicar, para recetar medicamentos para controlar o disminuir alguno de los síntomas o alteraciones que se estén presentando dentro de un trastorno. Por ejemplo, de pronto en un trastorno de ansiedad, pues tal vez para disminuir esa ansiedad se receten ciertos fármacos a los cuales un psicólogo o un licenciado en psicología no es apto para recetarlos, a menos que tome especializaciones de 2-3 años extra a la carrera para poder al menos detectar qué fármacos podrían ayudar. Pero en sí, el que medica es el psiquiatra, no el psicólogo. Y el psicólogo es el que daría la terapia o el acompañamiento, no el psiquiatra. El psiquiatra lo puede hacer, sí, pero después de que ya estudió lo que es la medicina, los 5 o 6 años que les lleva la carrera. Después de eso van a estudiar lo que es la psiquiatría, a lo mejor 2 o 3 años, no estoy muy segura de cuántos años tienen que estudiar para ser psiquiatras. Y después de eso, aún más, especializarse en lo que es la psicoterapia, para poder siquiera hacer pequeñas intervenciones, pero no tienen las mismas formación y la misma capacidad que un psicólogo para dar la terapia o la atención clínica. En cambio, el psicólogo tampoco tiene la misma capacidad del psiquiatra como para medicar o decidir qué fármacos se le pueden dar a una persona. Por ejemplo, estás triste, de pronto perdiste un familiar, de pronto terminaste una relación o lo que sea, y hay este sentimiento de tristeza que es generalizado para todos, o sea, todos en algún momento de nuestra vida sentimos tristeza. Y de pronto se te complica un poquito salir de esa situación, seguir con tu vida laboral normal, tus actividades del día, de la escuela, etcétera, y no lo haces con ese mismo entusiasmo, esas mismas ganas, y sientes que vas escarbando hacia abajo en lugar de salir de esa situación. Puedes ir al psicólogo y el psicólogo determina qué tratamiento o qué seguimiento se te puede dar, dependiendo muy particularmente del caso de cada quien. Pero viene la parte donde ya hay una depresión, donde ya esta situación de tristeza se vuelve crónica y entonces ha pasado bastante tiempo sumido en esa depresión o esa tristeza, que ya no solamente con terapia podría pues salir a flote. De preferencia es lo primerito, que la mayoría de los psicólogos abogamos por fármacos lo menos posible. Pero cuando llega el momento en el que ya no llega el mensaje o ya no se puede decir solamente con lo que es la psicología o la psicoterapia, entonces viene la intervención del psiquiatra para
poder medicar a la persona y animarle un poco más para que ya en este estado anímico más elevado debido a los fármacos, entonces funcione mejor la psicoterapia. De otro modo hay mucho bloqueo y no va a funcionar solo la psicoterapia. De manera inversa, que sería solamente yendo al psiquiatra para que te medique para salir de la tristeza, no vas a salir de la tristeza y puedes hacerte adicto a los medicamentos debido a que te sientes mejor, pero si los dejas de tomar no sales de esa depresión. Aquí es donde viene el trabajo conjunto psiquiatra-psicólogo. Para muchas de las enfermedades psiquiátricas, si no es que para todos, es necesaria este complemento de la psicología con la psiquiatría. Para otros tantos trastornos simplemente vas a terapia y con eso sales adelante, siempre y cuando no haya una situación médica que atender. Ahora bien, he estado hablando de trastornos o situaciones graves, pero por ejemplo, ¿qué otras cosas te puede ayudar el psicólogo? Bueno, infinidad de cosas. Estamos hablando de comportamiento humano, estamos hablando de las emociones, estamos hablando sí de enfermedades, pero también estamos hablando de desarrollo de habilidades. Por ejemplo, tú puedes ir al psicólogo porque quieres mejorar tus habilidades para manejar tus técnicas de estudio, porque de pronto sientes que no te organizas, quieres despejar tu mente y organizar tus ideas y puedes ir al psicólogo. No necesariamente tiene que ser un problema muy grave para que vayas al psicólogo. Por ejemplo, te gusta leer pero no te organizas y no encuentras el tiempo para leer y no tienes un tiempo organizado porque te suma todo le dedicas el tiempo al trabajo y de pronto no tienes tiempo para ti mismo, no tienes tiempo para los hijos, no hay una organización en tu vida como para tener esa vida soñada que tú quisieras. Entonces puedes ir al psicólogo simplemente para organizar tu vida, para tomar la decisión de cuáles son las prioridades en tu vida que a veces uno solo no lo ve. Inclusive ir al psicólogo sirve como un método preventivo. Y bueno, para ponerlo de una manera un poco más sencilla, el psiquiatra va a entender las enfermedades mentales desde el punto de vista fisiológico, cuál es la manera correcta de funcionar del cuerpo y de nuestra mente para entonces, o del cerebro más bien, para entonces poder dar un tratamiento y poder rectificar o mejorar esa situación que está fallando. Y el psicólogo, por otro lado, se va a dedicar o a enfocar en lo que son las emociones, nuestro comportamiento, cómo funciona nuestra mente y cómo nos relacionamos con otros, cómo nos percibimos a nosotros mismos, etc. Algo súper importante que no se me debe pasar comentarles: el psiquiatra no puede atender todos los casos que un psicólogo puede atender. No todo lo que el psicólogo ve o atiende necesariamente tiene que ser tratado por un psiquiatra, porque hay situaciones en las que no hay necesidad de una medicación, entonces simplemente se va a un proceso terapéutico y después de ahí nada. Pero la psiquiatría sí, o sea, te dan el medicamento, pero si solamente te tienes el medicamento no va a haber una mejoría realmente permanente. Pero realmente la mayoría de los psiquiatras trabajan a la par con los psicólogos. El psicólogo da el tratamiento que es sobre el comportamiento y todo lo que tenga que ver con nuestra mente, nuestras emociones, etcétera, etcétera. Y el psiquiatra te va a dar el medicamento. Es un trabajo conjunto. Ahora, con tanta competencia de universidades, tantas carreras y tantas cosas mágicas de estudialas en 2 años, estudialas en 3 años, tienen que tener mucho cuidado. Hay quienes tienen títulos de psicoanalistas o tienen títulos de psicoterapeutas o terapeutas nada más, pero anterior a esto no hay una carrera o una licenciatura en psicología. Todo el especialista que ustedes visiten como psicólogo o como para tomar un proceso terapéutico tiene que tener una certificación que lo avale como licenciado en psicología y posteriormente a eso todos los títulos que le quieran añadir, ya sea psicoterapeuta, ya sea psicoanalista, ya sea pedagogo, lo que ustedes quieran añadirle, y dependen las necesidades y las áreas que ustedes estén buscando y las especialidades que el psicólogo haya estudiado después de la licenciatura, pero no al revés. No puedes ir con alguien que solamente tenga un título de psicoterapeuta o solamente tenga un título de psicoanalista o solamente tenga un título. ¿Por qué? Porque no ha pasado por estos filtros de certificaciones y de pruebas y de situaciones que tienen que pasar las carreras para que sean avaladas por la ley y que den permiso para ejercerlas.
Y como estas carreras hay muchísimo, tengan muchísimo cuidado para que cuando vayan a terapia estén en buenas manos. Legalmente en México solamente está avalado lo que es una licenciatura en psicología, independientemente de la universidad, que obviamente también hay que buscar cuáles universidades sí están avaladas por la ley en México y que tienen un buen programa de psicología para las carreras de licenciatura, pero por su parte, el psiquiatra, si te va a involucrar en un proceso terapéutico, pues tiene que tener, además de la carrera en psiquiatría, una especialización en lo que es la psicoterapia o algo que se le relacione. Yo espero que este video les sea útil al menos a una persona y que con esta información podamos ir con mucha más confianza al momento de buscar ayuda psicológica o al momento de buscar ayuda psiquiátrica. Y estemos un poco más confiados de lo que vamos a buscar, con quién nos vamos a estar atendiendo. Y pues si tienen alguna duda, siempre no duden en preguntar, en salir de ellas. Siempre he dicho, prefiero que me critiquen por exagerada y por extremar precauciones a después arrepentirme porque no atendí a mi hijo o porque no pregunté y lo llevé con alguien que no le dio la atención adecuada. Y bueno, ustedes saben, mis familiares, mis amigos, siempre voy a estar ahí para ayudarles, apoyarles y darles información, porque como alguien me dijo una vez, la información que no usamos para nosotros o no compartimos es como si la agarras y la tiras a la basura. Yo quise festejar mi día del psicólogo este mes de mayo de esta manera, pues compartiéndoles un poquito de información, y pues voy a estar aquí publicándoles más videos con diferentes temas. Si tienen alguna otra duda o si quieren que profundice más en alguna situación de lo que estuve hablando, platicándoles hoy, pues ustedes con toda confianza pregúntenme. Ustedes van a poder seguir viendo más videos sobre temas o información que a mí me gustaría compartirles en el canal de Nelly Maldonado, otras maneras que lo van a encontrar en YouTube. Y también voy a estar subiendo los videos en Facebook para que pues sea más fácil que los puedan ver. La situación aquí es informar y que esa información dé muchas vueltas para que no nos quedemos con lo que no aplica conmigo. De todas maneras se los voy a compartir, y lo que aplica conmigo les voy a compartir de qué manera aplica en mi vida, de qué manera utilizo esa información, qué cosas me han servido, qué cosas no me han servido, y ustedes pueden decidir qué cosas les sirven y qué cosas no les sirven. Yo lo que quiero enseñarles acá es que hay otras maneras de vivir, otras maneras de disfrutar la vida, otras maneras de ser feliz. Hasta la próxima.